A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como desde hace 20 años en el programa Dame el Poder. Hoy en estudios volvemos a la actualidad de política y de economía, Carlos Manfroni, quien es abogado, tiene más de 8 libros escritos. Vamos a hablar con él por un tema que tiene que ver con la corrupción y con la actualidad en general del país. Él es un hombre especialista en ese tema, ha estado en entes internacionales, ha escrito muchísimos libros muy famosos, Propaganda Due, una serie de libros de todo tipo, y ahora tiene uno nuevo que se llama La rebelión de la ópera, que nos va a contar de qué se trata. Pero bueno, aparte también vamos a hablar con Esteban Reino con respecto a lo que pasó. Él está alineado con Patricia Bullrich allá en Balcarce, es el intendente de Balcarce, y vamos a hablar también de eso con Carlos Manfroni, quien es asesor de Patricia Bullrich en materia de corrupción. Pero brevemente, antes les quiero hacer un comentario que tiene que ver con la actualidad. Justamente en relación a esto último que estamos viviendo, quizás a veces en la vida demuestra basta un botón. Yo vengo diciendo hace varios programas, nosotros o el caos es una de las frases típicas a las que nos estamos acostumbrando en las últimas décadas. Antes fue en el gobierno de Menem, en general en gobiernos peronistas, de que si ellos no gobiernan y detentan el poder, y se los digo desde un lugar donde yo no soy peronista, pero no soy gorila. Vengo de una familia donde había gente peronista y gente que era conservadora, radical y demás. Pero es cierto que tanto en cuanto no detenten el poder, una de las críticas que yo hago es que no defienden el tema republicano, la división de poderes y todas las características que de ella devienen. Porque, de hecho, Patricia Bullrich denunció que tiene que ver con sectores alineados con el kirchnerismo, que no ganaron en la provincia de San Luis, en este caso los Rodríguez Sá, justamente que hay un gobierno paralelo, que están tratando de armar un estado paralelo con respecto al nuevo gobernador alineado con Juntos por el Cambio, Claudio Poggi. Espero que esto no se vuelva a repetir, pero de hecho se está repitiendo, porque la cantidad de piquetes que estamos viviendo aquí en Buenos Aires, más lo que está ocurriendo en otras provincias, y de hecho hay, y hemos hablado como una especie de estados paralelos, y el caso fue el de Milagro Sala en Jujuy, donde en forma diferente al Poder Ejecutivo se manipulan los recursos del Estado. Yo les quiero decir algo muy importante que para mí, por lo menos, de cara a las elecciones tenemos que ir a votar, porque primero porque es un derecho como toda obligación tiene un derecho, como todo derecho tiene una obligación. Después no nos quejemos si no fueron a votar. Está ocurriendo en las últimas elecciones que hay mucha menos gente que está yendo a votar. Eso es muy preocupante porque le da pie y le da espacio al clientelismo y al voto pago. ¿Se dan cuenta? Como que van a terminar ganando siempre los mismos. Y es fundamental que el voto sea realmente libre. ¿En qué grado de libertad puede tener un voto si uno vive esclavizado por la pobreza y otras características de las cuales estoy hablando? Y lo que les quería comentar es esto. Tanto en sociología como en psicología y en todas las áreas de la vida, el lugar que uno no lo ocupa, alguien lo va a ocupar. En materia del Estado y de la presencia del que detenta la autoridad, monopolio de la fuerza, que es el poder, el lugar que no lo ocupen y de brindar servicios y demás, por eso es un Estado elefantiásico que no brinda los servicios básicos, salud, seguridad, educación y justicia, a la vista está y nunca gastó tanto el Estado, lo ocupa otra persona o lo ocupan otros grupos de interés. Y eso es lo preocupante, porque lo ocupan los narcos, el lavado de dinero, porque uno se pregunta, ¿por qué no les importa a los gobernantes que se van todas las empresas, se va la gente? ¿No se pusieron a pensar? ¿Por qué no les importa? ¿Quién va a ocupar ese lugar? Alguien lo va a ocupar. Ese es el tema, y esto es importante que seamos conscientes. Lo van a ocupar el narcotráfico, el lavado de dinero de la política y de negocios oscuros, porque eso va a ser así. Y vamos a terminar con un negocio y amigos del Estado, como pasa en Rusia con Vladimir Putin y en otros países. Ya definitivamente enquistado y va a ser muy difícil de salir. Eso es lo que les quería decir. Seamos responsables, seamos conscientes, porque es un momento clave del país en el cual se va a dirimir, que es fundamental que venga una élite política honesta, porque si no, la plata del litio, de Vaca Muerta y de todo lo que nos están vendiendo, dale, apoyemos, dale, saquen los minerales, se la van a quedar ellos, con sus amigos, los que gobiernen, si no son gente de bien. Eso
y gente que defienda y proteja al país contra el narcotráfico, porque fíjense que ni radares, todo el norte salió ahora en la editorial de La Nación esta semana, 0 radar, nadie controla, encuentran en las provincias del norte y en todos lados, y miren lo que pasó en Rosario. Eso les quería decir, ténganlo en cuenta a la hora de votar, y después de la pausa, Carlos Manfroni. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro. Estamos entonces con Carlos Manfroni, quien vino el año pasado. Gracias por venir. Muchas gracias. Me estaba contando varias veces tu especialidad en temas de corrupción. ¿En dónde has estado? En la OEA fui uno de los negociadores de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Después la OEA me contrató para hacer programas anticorrupción en América Latina, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, el Banco Mundial y distintos gobiernos de países del hemisferio para hacer programas de prevención de la corrupción. ¿Cómo ves al país en este tema y con respecto a lo que yo acabo de decir? Muy mal, y el tema de no votar y todo lo que está pasando? Justamente lo que hablabas del narcotráfico. Este gobierno hizo todo para favorecer el ingreso del narcotráfico en la Argentina y la instalación y la perpetuación del narcotráfico en la Argentina. Si lo hizo intencionalmente o no lo hizo intencionalmente, cuesta creer que no lo haga intencionalmente, pero hizo bingo. Todas las cosas que tenía que hacer para que esto sea un narcoestado, las hizo. Es decir, cerrar, determinar que se cierren los negocios y las industrias, una cuarentena injustificadamente prolongada, quebró todo. Uno diría, le salieron mal las cosas y quebró todo. ¿Le salieron mal las cosas cuando se van las empresas del país o quieren que se vayan? El hostigamiento que hicieron respecto de empresas como Mercado Libre, Mercado Pago, es injustificable. Nadie atenta contra la industria principal de su propio país, contra la soja, contra las empresas icónicas. Es como si, no sé, Suiza hablara mal los gobernantes suizos de la industria bancaria o España hablara mal del turismo, de la gastronomía. Es absurdo. Por otro lado, establecieron un sistema hipergarantista donde los delincuentes tienen todas las de ganar, desprestigio de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, que no tienen ninguna garantía para actuar, y un clima realmente de total anomia respecto de la aplicación de la ley. El año pasado una nota súper interesante por la cual te cité de La Nación, del cual hablas que los buenos se tendrían que organizar en cuanto a los gobiernos de América Latina, porque los malos están organizados. Decías que el huevo de la serpiente fue Venezuela en esa nota, con respecto a esto que vamos a hablar, y que tendríamos que ajustar y que hacer intervenir los organismos internacionales. ¿Me lo podés sintetizar para luchar contra todo este tipo de lavado de dinero, lavado de activos, lavado de la política y el narcotráfico? Claro, los malos tienen redes organizadas. El consenso que hay entre el gobierno actual de la Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, ellos están organizados y están financiados, algunos de ellos, por el narcotráfico. Y Bolivia es un gran productor de cocaína, como lo fue en otra época Colombia y lo sigue siendo, pero hoy Bolivia produce muchísima cocaína. Esos aviones que cayeron y que no hay radares vienen de ahí y salen para Europa, les cuento. Vienen de ahí. Bueno, cuando Patricia Bullrich estaba en el Ministerio de Seguridad, ella había comprado una tecnología de primerísimo nivel a Israel, que detectaba, yo tuve la oportunidad de verla en los monitores, fui a la frontera noroeste, y detectaba hasta el vuelo de un pájaro en la selva. Bueno, todo eso lo tienen desactivado, no lo utilizan, está ahí arrumbado y es una tecnología de
primerísima línea. ¿Y por qué hay no que se organizan? reactivarla. ¿Qué es lo que nos estabas explicando? No, hace falta que se organice también, yo digo los buenos, yo digo los partidos de derecha y de centro derecha, deberían tener también un vínculo internacional. Bueno, lo están teniendo, de algún modo lo están teniendo, con España, con el Partido Popular, con otras fuerzas de distintos países, pero hace falta hacer una coalición como ellos la tienen. Realmente los entes que tienen que controlar están prácticamente desactivados, tanto a nivel nacional, ¿qué me pregunto a nivel internacional? Ellos están desactivados a nivel nacional o los utilizan para perseguir adversarios, ¿no? Como ocurre con la Inspección General de Justicia o como ocurre a veces con la FIP. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, primero hay que desburocratizar todo, hacer que el ciudadano no tenga que tropezar a cada momento con un trámite que eso da lugar a un peaje o da lugar a que lo sorprendan en falta. Y no es que lo van a sorprender en falta porque haga las cosas mal, sino que hay una sutil tiranía que consiste en tener una multitud de leyes y de normas y de decretos y de resoluciones por las cuales el ciudadano siempre está en falta. No hay manera de que pueda cumplir con ese enjambre de normas. Entonces, todo eso hay que desburocratizarlo. Hay que eliminar leyes, más que crear leyes, hay que eliminar leyes y hacer que se faciliten los negocios y que los ciudadanos tengan posibilidades de desarrollarse, de hacer emprendimientos, de progresar sin el obstáculo permanente del Estado que no solo le exprime fuerzas, le exprime dinero todo el tiempo, es un socio muy caro, pero además le exprime energías. Te quita las ganas de vivir. Este es un país inviable, se transformó en un país inviable. Por eso la gente se va a vivir afuera. Este es el segundo país de mayor presión impositiva, que vienen expertos a hablar del tema, del mundo, a cambio de nada. Es terrible. De un estado elefantiásico donde hay parte donde no sabemos dónde va a parar la plata. Es terrible, terrible. Además de los planes, ¿a dónde más va a parar la plata? Y ya mostró Jorge Lanata un informe espectacular de todas las empresas deficitarias del Estado, empresas entre comillas, con pérdidas millonarias. Y lo pagamos nosotros. La gente no tiene idea de que lo somos que pasa nosotros con Aerolíneas el Estado. Argentinas, cuando vas a comprar el agua, la bebida, ahí está el IVA, con Aerolíneas, ¿no? Con Aerolíneas Argentinas, una fuente de contratación de militantes. Es increíble que hayan hecho eso. Pero eso pasó porque la gente no fue a votar, o porque no lo permitió, o por qué, a ver. Claro, hay mucha gente que considera que no tiene que ir a votar, porque, bueno, algunos por distintos motivos, algunos por desidia, por negligencia, otros porque quieren conservarse puros o creen que se conservan puros, pero después poder decir, no, yo no voté a nadie. Y es mentira. Como se dice ahora, el que no vota, vota. Vota por los que ya están. Porque somos responsables moralmente de nuestras acciones y de las consecuencias previsibles de nuestras acciones y de nuestras omisiones. ¿Cuál es la consecuencia de no votar a alguien? Bueno, la consecuencia es que se favorece el oficialismo. Entonces, tenemos que pensar muy bien, no se puede decir, como se dice ligeramente, y muchos dicen ligeramente, son todos iguales. No, no son todos iguales. Que haya cosas que no les gusten de algunos partidos o de algunas personas, bueno, pero siempre hay alguien mejor que otro. Y tenemos el deber de mejorar la realidad con la que hemos llegado al mundo, de hacer que cuando nos vamos de este mundo la realidad sea un poquito mejor. Y el voto es una oportunidad. Estos hechos últimos que están pasando, y ahora lo último fue lo de Patricia Bullrich, pero me refiero a cualquier persona de la oposición que quiera hacer algún cambio, ¿esta es la que le espera? ¿Esta es la amenaza velada, el simulacro de lo que van a hacer? O sea, como que o gobierna el peronismo o no gobierna nadie. Más específicamente el kirchnerismo, que está hace 20 años. El simulacro es muy pequeño, porque el escenario real de lo que van a hacer son las 14 toneladas de piedra en la Plaza del Congreso. Recordemos cómo fue aquello, ¿no? De que la sesión que querían interrumpir de la Cámara de Diputados, en la primera sesión, Patricia Bullrich con la Gendarmería
reprimió debidamente, porque no hay que tenerle miedo al verbo reprimir, que el Código Penal lo utiliza 211 veces, el verbo reprimir, que significa hacer frente a un delito y castigarlo. Reprimió con la gendarmería y no pudieron acercarse al Congreso. En la segunda oportunidad la apartaron a Patricia Bullrich y eso lo encaró la policía de la ciudad de Buenos Aires, que recibió una lluvia de piedras injustamente. Ellos fueron blanco de todos los ataques de esas hordas salvajes que venían expresamente para derribar a un gobierno. Bueno, todo eso, en mi modo de ver, la única persona que le puede hacer frente es Patricia Bullrich. ¿Por qué digo que es la única persona que le puede hacer frente? Porque ya las fuerzas de seguridad la conocen y saben que los respalda. Saben que no van a quedar colgados del pincel, que no van a quedar en el aire, que van a tener el respaldo del poder político, que eso es muy importante, porque después vienen los procesamientos, como ocurrió tantas veces, por policías que son procesados y hasta encarcelados por cumplir con su deber. Lo que pasa es que uno se pregunta, porque el otro candidato, por supuesto, potable y que tiene gran caudal de votos es Horacio Rodríguez Larreta, ¿en qué medida, que es mucho más de consensuar, ¿no? ¿En qué medida es gobernable un país, o acaso eso no nos puede llegar a una guerra civil, ¿no? O sea, ¿cómo desarticulás esa confrontación? Pero ¿con quién? Por eso, de alguna manera, lo que hicieron en San Luis pareciera como decir, ven, y si nos quieren desarticular, si quieren sacar las mafias, van a terminar poco menos que en una guerra civil. ¿Y con quién podríamos consensuar? ¿Con los que tiraron las piedras? Porque esos que tiraron las piedras no eran gente suelta, estaban manejados por diputados que los estaban incitando en ese momento y que querían abrir las puertas del Congreso para que ingresaran. Para ese tipo de medidas hace falta un gran caudal de votos. O sea, si gran parte del país apoya esto que me estás explicando, es posible que se pueda como licuar esta minoría arrebatada y violenta. Es necesario que haya un gran caudal de votos, además por las cámaras de diputados y cámaras de senadores. Hace falta tener mayoría para hacer rápidamente las reformas que se necesitan, porque las reformas hay que hacerlas en los primeros días. ¿Qué es lo que temen perder y quiénes son los factores de poder que no quieren los cambios? Son varios. Los políticos que han vivido todas estas décadas de la corrupción. Sindicalistas también. Los sindicalistas, empresarios que vivieron del Estado y que tienen amañadas las licitaciones. Tango se va a Isla de A2. Sí. ¿Y quién más? Sí, claro. Y bueno, hasta algunos colegas también, y el narcotráfico. ¿No? Periodistas, de todo. Y el narcotráfico. El narcotráfico sobre todo, ¿no? Que es donde más plata hay. Bueno, pero muchísima. Muchísima plata. Muchísima. Hoy no se puede hacer. Muchos años, digamos hace 20 años, el Banco Mundial calculaba que el narcotráfico movía 800.000 millones de dólares. Hoy eso es muchísimo más al año. Es que pasa que es plato o plomo. Eso fue en Colombia. A veces uno se pregunta, ¿nos daremos cuenta que están realmente combatiendo el narcotráfico cuando pase como en Colombia tanta gente que eliminaron? Porque si no, es como que uno dice, en los países donde lo sacaron, corrió mucha sangre. Fue terrible. Sí, claro. Colombia, tenemos que recordar lo que pasó con Pablo Escobar Gaviria. Sí, vimos todos el documental, por eso. Esperá que después de la pausa seguimos con todos estos temas y tu libro, La rebelión de la ópera, nuevo, que escribiste. Ya volvemos, no se vaya. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro. Bueno, entonces ya vamos a la etapa final.
no pudo estar en una reunión, no pudimos hablar con Esteban Reino con respecto a qué opinaba de lo que había pasado con Patricia Bullrich. Contame esto del narcotráfico, para terminar, y tu libro. Primero, el narcotráfico, ¿cómo está la Argentina con respecto a eso? ¿Está muy Bueno, avanzado? está muy mal, porque la frontera noroeste está totalmente descuidada y de allí bajan la cocaína, y la frontera noreste también, y de ahí baja la marihuana. Terrible. Después la cocaína, parte se consume acá, parte intenta llevarla a Europa. Pensemos que 1 kilo de cocaína, que en la Argentina puede valer $4.000, depende de dónde, pues acá en Buenos Aires $8.000, en Europa vale $40.000, en Oceanía vale $180.000. Entonces es un gran negocio para ellos, y tratar de enviarla a Europa, y también que es la que se consume acá, ¿no? Y eso no se soluciona, como dicen muchos, liberando la droga. Eso no es cierto, porque la droga penetra y después no sale, y tanto en el organismo social como en el organismo individual que somos nosotros. La libertad de elegir implica también la posibilidad de dejar de elegir. Entonces yo puedo tomar un vaso de vino todos los días y no ser un alcohólico. Yo no puedo aspirar cocaína todos los días y no ser un cocainómano. Esta imagen que yo tengo que pasó con la soja, que andás a ver dónde fue a parar todos los millones de dólares que se recibieron, entre otras cosas vimos los bolsos, ¿no? Además de que se repartió con subsidios para populismo en la década pasada, también lo vimos en los bolsos de la plata de la corrupción. Lo que digo yo, que si no viene una clase honesta, la plata del litio de Vaca Muerta, la verdad que prefiero que no hagan nada. ¿Es una locura o es así? No, pero claro. ¿O estoy diciendo pavadas, digamos? ¿Entendés lo que te digo? No es una especialidad la corrupción. Y la plata, sí, porque es mejor que cuando se exploten esos minerales lo haga un gobierno honesto, porque si no van a explotarlos, van a extraer y se lo van a quedar ellos. O sea que no es mi imaginación, o una inferencia lógica. Esos recursos, lo mejor que puede pasar es que estén esperando hasta que venga un gobierno honesto. Sí, la verdad. Todo esto, bueno, ya para terminar, la rebelión de la ópera. Vos escribiste Montoneros, Soldados de Macera, Propaganda Due, y Los Otros Muertos. Los Otros Muertos junto con Victoria Villarroel, que es los muertos que mató la gente que mató la guerrilla. Y La Rebelión de la Ópera es una novela de ficción. Es una novela antiprogre y una crítica al feminismo radicalizado. En una Buenos Aires de 2030 se había prohibido la ópera por considerarla un género patriarcal. Había ganado un gobierno socialista, feminista al extremo, feminismo tan radicalizado. No, hay que distinguir entre el feminismo del siglo XIX, XX... No, porque yo soy medio feminista, claro, pero no radicalizada. No, claro, el feminismo del siglo XIX, XX, que era el feminismo liberal, que luchaba por una igualdad de oportunidades de la mujer, una no discriminación. Exacto, que no haya hice un montón de notas, todo un segmento dedicado a la mujer en una cadena internacional. Sí, claro que sí. Eso estaba muy bien, pero otra cosa es el feminismo radicalizado que fomenta el odio al varón y una serie... Eso no. Y también a la mujer que cumple ciertos papeles. Bueno, entonces se había prohibido la ópera, no voy a hacer spoiler del libro, pero se había prohibido la ópera, y un joven matrimonio, él que había estado preso en Cuba injustamente 10 años, y ella, que no voy a decir quién es, hacen frente a esta absurda prohibición y a todo un sistema de restricción de las libertades por medio de la llamada rebelión de la ópera. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva estos sistemas que aparentan ser progresistas, que aparentan proteger los derechos de todos, lo cual no es cierto, terminan siendo un enjambre asfixiante, que es restrictivo de las libertades. Bueno, sí, realmente me parece que este Estado omnipresente, yo en ese sentido no leí tu libro, pero sí esa idea de Estado omnipresente, que parece que lo da todo elefantiásico, al final terminó descuidando las cosas más básicas. Y que censura. Y prácticamente es inviable todos los trámites, ¿no? Y en la novela se expresa también de qué modo estas corrientes ideológicas están ligadas también a la droga. ¿Sí?
¿A la droga? que es la que paga toda esta revolución cultural. En Venezuela y en todos los países, si vos decís que pueden llegar a terminar haciendo eso acá también. Claro, las que paga esa revolución cultural. No creo que lo vayan a terminar haciendo porque no van a tener tiempo. ¿Por qué? Porque va a cambiar el gobierno. ¿Vos pensás que las encuestas dan camino a eso? Sí, va a cambiar el gobierno. Bueno, pero está tan penetrado el narcotráfico por todos lados que uno ya no sabe, ¿no? Ese es el problema, que la gente no sabe dónde está, porque está tan oculto y aparte se disfraza. Hasta lo ves en las películas, ¿no? Justamente a veces los que luchan contra la droga son los padres de la droga, el padrino. Bueno, a veces pasa eso, sí. Claro, El es muy padrino difícil estaba... que la gente pueda identificar. ¿Cómo puede saber la gente mentira, verdad? Por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Sí, ¿no? Bueno, sí. Yo la conozco a Patricia hace más de 20 años, siempre vivió en el mismo lugar, en el mismo departamento, con un auto mediano. Ah, bueno, claro, vos porque trabajás con Patricia Bullrich, pero bueno, una cosa que es cierta, que es todos los políticos que uno ve que tienen mucha plata y estuvieron toda la vida en el Estado, eso sí, ¿por qué no lo pensamos dos veces? Eso de que roban pero hacen no da para más. No da para más. No da para más. Porque ¿de dónde salió la plata? De nosotros. No nos va a alcanzar la vida para pagar todo lo que se robaron. Esa es la verdad. Yo conocí un montón de políticos, con la ropa raída, con ropa barata, y ahora tienen trajes, y ahora algunos fueron funcionarios, que come una familia. Bueno, un y ahora año con el traje. ni siquiera Yo no voy hacen. a dar nombres, pero hace muchos años que estoy en el medio. Y ahora ni siquiera hacen, roban y no hacen. Y ahora roban y no hacen, que en las últimas décadas, ya desde los peronistas últimos que gobernaron. Roban y no hacen. O roban y hacen daño. Roban y hacen daño. El caso del kirchnerismo fue así. 20 años hace que estamos con la misma tónica y no me diga que le van a echar. Y no soy macrista tampoco, porque esa es la verdad. 4 años de Macri y toda la culpa la tienen. No, la culpa la tuvo el otro, como la película de Sandrini, ¿viste? No. Que se pongan las pilas, tanto uno como el otro, porque la idea es no decirle a quién la gente tiene que votar, pero tanto los candidatos del gobierno, que se pongan las pilas y den la vuelta a la página, porque yo me quiero bajar de la calecita. No sé usted. Ese es el segmento que bajar tengo. no. Pero tengo un segmento que habla de que se repiten las noticias todo el tiempo, ¿viste? Ahí está. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber venido. Muchas 20 gracias años. por la invitación. Gracias por venir, espero que vuelvas y éxito con tu libro. Muchas gracias. Me despido hasta la próxima semana. Chao, gracias por haber estado ahí. Hasta llegar al cielo, a partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo.